Hola amigos, Alaldu, xente de casa, llega un día más hasta esos pantalles al través de la televisión pública de Asturias para llegar a vos un pocoñín la mañana con las noticias internacionales más curiosas, con esas que los telediarios no suelen contar, pero que muchas veces ayuden a entamar con más ganas el día. El día y está a punto de la Constitución, en la que tenemos tiempo por delante y podéis ver Alaldu con más tranquilidad. Y como siempre, Asia suele tener un protagonismo importante en el nuestro programa, y desde China vamos a contaros la primera noticia del día. Y es que en este país sacóse a puya la trufa blanca más grande del mundo. Pero eso sí, no acabó en la mesa de un chino, sino na de un estadounidense, el magnate Stanley Ho, que pagó más de $300.000 por llevarla y comerla en los Estados Unidos. La puya donde la mercó celebróse al mismo tiempo en Macao, Florencia y en Londres. Este sábado un davientu y en ella puyaron de algunas de las personas con más perres de cada uno de los países donde se celebraba. El fongo en cuestión ya impresionante, descomunado para lo que suele ser davezu una trufa blanca, y ya que pesaba de algo más de 1,5 kilos. La puya estaba presentado en bandeja de plata y el lugar que ven las imágenes y el escenario del Gran Hotel Lisboa, la meca del xuegu de Macao. El chef italiano del hotel dijo que esta trufa parecía un celebro por el aspecto, pero que después era un auténtico capricho para el paladar. Uno de los platos de la cena que acompañaba a la puya fue precisamente fechu con trufa blanca, y los asistentes amosaban en la cara lo rico que estaba. La trufa atopóse el 23 de payares cerca de Pisa, en Italia, y entonces buscaba bolso capaz de pagar tal cantidad. Para hacer la puya utilizóse una conexión por satélite y los beneficios de la misma fueron para la organización Cáritas en China. Al final, una trufa por una buena causa y los beneficios para los niños de la calle. Más frívola fue la finalidad de un concurso que se celebró en Japón estos días. Los 25 participantes buscaban nada más y nada menos que al robot más fuerte del mundo, pero eso sí, de entre los que caminen sobre 2 pates. Veamos las imágenes de esta espectacular batalla tecnológica. La tecnología al servicio del ocio en Japón, y ya que los aficionados nipones a la lucha de robots pudieron ver este nuevo deporte estos días en Tokio. Los robots están especialmente diseñados para destruir y para soportar los ataques de otras máquinas. 25 jugadores compitieron este sábado en un centro de convenciones de la capital del Japón para decidir qué robot de 2 pates y el más fuerte del mundo. El espectáculo yo bien asemejado al boxeo o las artes marciales, nada más que de aquí no salen dientes, sino tuerques. Los robots esquiven puñetazos y van superando fases hasta llegar al final, donde cientos de espectadores de todo el mundo estaban esperando por ver al robot más fuerte del planeta. Este campeonato incluía nada más a los robots que andan con 2 patas y son construidos por los propios aficionados. La lucha celébrase en un octógono y la forma de ganar y tirando el robot contrincante 3 veces o directamente sacándolo de la pista. Es variar accidentalmente y también causa para perder. Al final hubo campeón del mundo, pero según cuenta el propio diseñador del robot, si en 6 meses no renueves una máquina como esta, no vuelves a ganar nada. Y el precio del rápido desenrollo de la tecnología que vivimos en este siglo XXI. Seguimos en Japón, este país da pa mucho güey, y es que los nipones decidieron adelantar la Navidad y hacerlo al estilo europeo, en concreto al estilo de Alemania. Para ello sacaron a las calles y plazas de Tokio un mercado de Navidad. Este mercado de Navidad puso en una elegante zona urbana de Tokio y los niños ya celebren las fiestas navideñas en este país que siempre se caracteriza por ser el primero en llegar a las novedades tecnológicas, pero donde ahora también a la Navidad. El complejo de oficinas, denominado Ropney Hills, fue el lugar escogido para la apertura del mercado, una copia de alguno de los más de 2.500 mercados que se celebran desde va más de 600 años en Alemania y que ahora los japoneses quieren para sí. Para muchos hay que montar en la misma Alemania y para los comerciantes una forma de que se adelanten les compres navideñas. Además, dicen los responsables, y una forma de afalar las fiestas de la Navidad en el Japón, donde no tienen gran trascendencia, pese a que en los últimos años faese abondo por darles a conocer. Si van per Tokio en estos días, ya saben, hasta el 31 de aviento pueden visitar este mercado y sentirse en la misma Alemania. Y viajamos hasta Bélgica para ver cómo los juguetes abrieron Navidad, que este año llega más prematura que nunca a todos los países. Veamos les calles y plazas de Bruselas en estas imágenes. El desfile de la Brigada de Xuguetes anunció la apertura del Festival de la temporada en Bruselas. Una multitud rodeó a los artistas de circo que pasaron per la Gran Place y per otras calles de la capital belga. Los 12 miembros de la Brigada de Xuguetes son miembros de una troupe de circo francesa y en el acto viven como siempre antrosados de luminosos xuguetes paseando por la ciudad,
faciendo paraes para cantar canciones y facer bailes. Na temporada festiva, los residentes y turistas que visiten Bruselas pueden disfrutar de un mercado de Navidad y de extravagantes espectáculos en skies y plazas. Escultures, cuadros, arte a esgalla puede toparse en este mercado en el que los juguetes tienen un protagonismo bien importante, en el que los niños viven momentos inolvidables y mágicos. Y nada más los más fuertes tuvieron el viernes pasado en Varsovia, o por lo menos participando en esta ciudad del Campeonato del Mundo de Lucha Libre, un campeonato que tuvo bien reñido y en el que los forofos de lucha libre tuvieron visitando la ciudad, que en estos días se convertía en la capital del mundo de la lucha, y ya que estaba celebrándose la lucha precisamente por el título mundial en este deporte. Más de un centenar de competidores de todo el mundo llegaron a Varsovia para competir en la Copa Mundial de Lucha Libre, la que ya es la 8ª edición de este campeonato. Los participantes compitieron en 7 categorías de peso, de 73 kilos a más de 95 en adelante. Una de las estrellas del evento este año fue John Breath, que aparece en el libro Guinness de los récords como el hombre más fuerte del mundo, pero eso sí, con el brazo. El campeonato pesióse sin incidentes graves y con el nuevo campeón del mundo, que a lo largo del año va a hacer una gira por muchos países para dar a conocer este deporte de la lucha libre de brazo. Y hasta aquí un jueves más. Alaldu despídese hasta la semana que viene. Mañana viernes, ya sabéis, Mercedes Menéndez con la Xenda de Alaldu, contándoos todas las cosines que pueden hacerse en la fin de semana. Y más esta que llegue de puente y tenemos 4 días para hacer bien de cosas. Un besín, que hasta el jueves que viene. No os olvidéis, a las 10:30 de la mañana aquí en la Televisión Pública de Asturias, Alaldu.